Ahora mismo, mientras ves esto, estás cayendo. No lo sientes, pero llevas cayendo toda tu vida. Y no eres el único. La luna cae, la tierra cae, el sol cae. Todo el universo está cayendo permanentemente hacia todo lo demás. Esto es Sidera. Hoy te contamos el secreto mejor guardado de la gravedad. Nada orbita, todo cae. Y caer es exactamente lo que te mantiene vivo. Hace más de 3 siglos, Isaac Newton imaginó un experimento imposible. Un cañón en la cima de una montaña altísima. Dispara la bala con poca fuerza y cae a unos metros. Dispárala más fuerte y cae más lejos. Pero dispárala lo bastante rápido. Y algo extraño ocurre. La bala sigue cayendo, pero el suelo se curva bajo ella al mismo ritmo. La bala cae eternamente, sin tocar jamás el suelo. Newton acababa de descubrir qué es una órbita, una caída infinita. No hay truco, no hay fuerza mágica que sostenga nada ahí arriba, solo velocidad suficiente para esquivar el suelo para siempre. Ese experimento mental de hace 300 años es exactamente la razón de que exista todo lo que ves en el cielo. A 400 kilómetros de altura, la Estación Espacial Internacional ejecuta el experimento de Newton a 28.000 kilómetros por hora. Sus astronautas no flotan. Esa es la gran mentira de las películas. Están cayendo hacia la Tierra, sin parar, junto con su nave. Caen tan rápido hacia adelante que nunca llegan a chocar. El planeta se curva y les esquiva, órbita tras órbita. La ingravidez no es ausencia de gravedad, es caída compartida. El vértigo de la montaña rusa convertido en modo de vida. 16 amaneceres al día, 16 vueltas al mundo, 16 caídas completas alrededor de la Tierra cada 24 horas. Y si esto te parece vértigo, sube la escala. La luna entera está haciendo exactamente lo mismo. La luna cae hacia la Tierra desde hace 4.500 millones de años. Cada segundo se desvía de la línea recta hacia nosotros. Nunca llega, por la misma razón que la bala de Newton. Avanza tan rápido de lado que la Tierra le esquiva eternamente. Y la Tierra hace lo mismo con el Sol. Caemos hacia él a 30 kilómetros por segundo, esquivándolo desde antes de que existiera la vida. Todo el sistema solar que recorrimos en nuestro primer viaje, los infiernos, los gigantes, los anillos, es solo esto: piedras cayendo alrededor de una estrella. Hasta aquí la historia de Newton. Una fuerza invisible que tira de todo hacia todo. Funciona, predice eclipses, llevó humanos a la luna. Pero hay un problema que incomodó al propio Newton hasta su muerte. ¿Cómo tira el Sol de la Tierra sin tocarla? ¿Qué clase de cuerda invisible cruza 150 millones de kilómetros de vacío absoluto? Newton nunca lo supo. Nadie lo supo. Durante 200 años, la física funcionó con una fuerza fantasma, hasta que un empleado de una oficina de patentes hizo la pregunta prohibida. ¿Y si no hay ninguna fuerza? ¿Y si la gravedad no existe? Albert Einstein propuso algo escandaloso. El espacio y el tiempo no son un escenario fijo, son una tela, y la masa la deforma. Imagina una malla elástica tensada. Coloca una bola pesada en el centro. La malla se hunde. Eso hace el Sol con el espacio-tiempo. Es una analogía imperfecta. La deformación real incluye al tiempo, no solo al espacio, pero captura la idea que lo cambió todo. Los planetas no sienten ningún tirón. Simplemente avanzan en línea recta por un espacio que ya no es recto. La Tierra no está siendo jalada por el Sol.
Está siguiendo el camino más recto posible a través de un valle curvado por su masa. La gravedad no es una fuerza, es geometría. Nada te empuja hacia el suelo. Es el suelo el que te impide seguir tu caída natural. Y esa geometría dobla hasta la luz. Los rayos de las estrellas se curvan al pasar junto al Sol, rodando por la misma pendiente. Lo comprobamos en 1919 durante un eclipse. Las estrellas junto al Sol aparecían fuera de su sitio. Einstein tenía razón. Cada órbita del universo es esto: un objeto en caída libre por la curvatura que otro ha creado. Sin cuerdas, sin fuerza, solo forma. Y aquí viene la parte que te va a quitar el sueño. Esa caída es un equilibrio mucho más frágil de lo que parece. Una órbita no es un santuario. Es la tensión exacta entre dos destinos: caer hacia adentro o escapar hacia la nada. La Tierra vive en el borde de un precipicio gravitatorio y lleva 4.500 millones de años sin resbalar. ¿Quieres ver el fondo del precipicio? Detén la Tierra. Frénala en seco, solo un instante. Sin velocidad lateral, no hay esquive posible. La Tierra caería directamente hacia el Sol, acelerando cada segundo. El viaje duraría unos 64 días. 2 meses viendo crecer el Sol en el cielo hasta que el océano hirviera y la roca se fundiera. ¿Prefieres el otro borde? Duplica la velocidad de la Tierra. Escaparíamos del Sol para siempre, hacia el frío eterno entre las estrellas. 30 kilómetros por segundo. Ni mucho más, ni mucho menos. Esa es la anchura del filo sobre el que existe todo lo que amas. Y sin embargo, no hay nada que temer. Llevamos toda la historia del sistema solar sin caernos. El equilibrio es antiguo y es estable. Pero no creas que el Sol es el fondo del pozo. El Sol también está en el borde de un precipicio, uno mucho más grande. Todo lo que te hemos contado vuelve a ocurrir, una escala más arriba, porque el Sol también cae. Ahora mismo, nuestra estrella se precipita a 230 kilómetros por segundo alrededor del centro de la Vía Láctea. Arrastra consigo a todos sus planetas, a todos sus cometas, a ti. Una vuelta completa cada 230 millones de años. La última vez que estuvimos en este punto de la galaxia, los dinosaurios apenas empezaban a existir. ¿Y hacia qué cae el Sol? Hacia la masa combinada de cientos de miles de millones de estrellas y algo más. En el centro exacto de esa caída duerme Sagitario A estrella. Así llamamos al agujero negro de 4 millones de soles que ancla la galaxia. No caemos en espiral hacia él. Estamos demasiado lejos y vamos demasiado rápido, pero define la caída de toda la galaxia interior. Tu año, tus estaciones, tu vida entera transcurren dentro de una caída de 230 millones de años que nunca sentirás. Una escala más, la última, porque la Vía Láctea entera también está cayendo. A 2,5 millones de años luz, la galaxia de Andrómeda cae hacia nosotros a más de 100 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa está 100 kilómetros más cerca, y nada en el universo puede detenerla. Dentro de unos 4.500 millones de años, las dos galaxias se atravesarán, se desgarrarán y se fundirán en una sola. Las estrellas casi nunca chocarán entre sí. El espacio que las separa es demasiado vasto, pero el cielo entero se volverá irreconocible. Billones de soles, bailando la misma danza de siempre, caer el uno hacia el otro, esquivarse y volver a caer. ¿Y termina en algún sitio? ¿Hay un fondo final hacia el que cae todo lo que existe? Los cosmólogos han encontrado ríos de galaxias enteras
cayendo hacia concentraciones de masa que apenas empezamos a cartografiar. Pero a la escala más grande, la expansión del universo gana la partida, separa las cosas más rápido de lo que la gravedad puede juntarlas. El universo entero es una tensión infinita entre dos impulsos, todo cayendo hacia todo y el espacio mismo huyendo de sí. ¿Quién gana esa partida al final de los tiempos? Es una historia para otro viaje, uno que también te contaremos. Mientras tanto, recuerda lo que eres, pasajero de una piedra que cae alrededor de una estrella, que cae alrededor de una galaxia que cae. Nunca dejaste de caer. Nadie lo ha hecho jamás. Caer no es el desastre, es el estado natural de todo lo que existe. Y si esta noche sientes vértigo al mirar las estrellas, es normal. Ahora sabes que no hay suelo. Nunca lo hubo. Solo existe la caída más elegante del universo. Sidera. Historias del universo.